Muchas gracias, Presidenta. Mi primera pregunta irá dirigida al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y la segunda titular de INSABI. Con su permiso, Presidenta. Doy la bienvenida a los funcionarios que hoy nos acompañan, no sin antes lamentar el retraso en este ejercicio democrático de rendición de cuentas, pospuesto por más de una semana con miras de encontrar mejores condiciones. Y son justo mejores condiciones las que en materia de salud nos exigen las familias mexicanas y por las que tenemos la obligación de dar la cara. Con la llegada a nuestro país de la pandemia causada por el nuevo coronavirus, se evidenció lo debilitado y mermado que se encontraba el sistema de salud mexicano. Los mensajes gubernamentales se dedicaron a minimizar el riesgo. Después de más de 860,000 casos y 87,000 defunciones, es momento de preguntarnos y señalar la falta de coordinación, sensibilidad y respuesta tardía por parte del Ejecutivo. Las medidas de aislamiento social se convirtieron en la carta fuerte de las autoridades sanitarias, apostando a la mitigación del contagio, la disminución en la saturación hospitalaria y la reducción en el número de decesos. Sin embargo, a la par de esas medidas de sana distancia, era necesaria una evaluación y control de daños sobre la política económica que sostuviera dichas acciones, lo cual jamás ocurrió. A 8 meses de la pandemia sigue sin control. Por ello, exigimos tanto al gobierno federal como a las autoridades de salud coordinarse efectivamente a fin de cambiar urgentemente la estrategia seguida frente a la crisis por la que atravesamos. Necesitamos replantear las fuentes de financiamiento en aras de construir un sistema de salud fuerte, sostenible y universal, que esté a la altura de las circunstancias actuales. Basta de proyectos caprichosos, compañeros de la mayoría, basta de votar por instrucción y no con la razón. No dudamos del esfuerzo realizado por las autoridades de salud, sobre todo por el personal médico. A nombre de mi grupo parlamentario, Movimiento Ciudadano, les externamos nuestro respeto y damos las gracias. Sin embargo, en su intervención inicial, usted, titular del IMSS, mencionó y detalló sobre los grandes avances y acciones que ha tomado dicha institución a su cargo, por supuesto, con el fin de combatir eficientemente la pandemia. Pero seamos claros, la estrategia no está funcionando. El gobierno federal queda en deuda con las familias mexicanas. Si piensa diferente, señor director, ¿cómo explica la tasa de letalidad del 86.9% reportada por ustedes mismos, donde mueren 8 de cada 10 pacientes intubados? Y en relación a mi segundo cuestionamiento, la situación por la que atravesamos también ha significado para muchos mexicanos la pérdida de sus empleos en el sector formal de la economía. De acuerdo con datos del INEGI, la ocupación informal durante agosto de 2020 ascendió a más de 27 millones. Población que se coloca en situación de vulnerabilidad al no contar con acceso a los servicios de la Seguridad Social. Me parece fundamental conocer la postura por parte del titular de INSABI, por lo cual le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuáles serán las medidas de contención que se están tomando a fin de atender a la población que se ha visto afectada por la actual pandemia en cuestiones laborales y por ende en la pérdida de derechos de seguridad social, como es el caso de atención médica en instituciones como el IMSS o del ISSSTE, tomando en cuenta que el aumento presentado en el presupuesto del INSABI como unidad responsable del gasto... Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Termino en un segundo, Presidenta. Correcto. Gracias. Como unidad responsable del gasto no representa ni una décima parte del incremento en la población mexicana que va a depender de los servicios que supuestamente presta la dependencia que encabeza. Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez Salcido. Sus preguntas, ratifico, están dirigidas al director del Seguro Social y al director del INSABI, ¿es correcto? Correcto. Tiene la palabra el maestro Zoé Robledo Aburto para responder a las preguntas realizadas. Nuevamente, muchas gracias, diputada presidenta, diputado Ramírez Salcido, diputadas, diputados. Quisiera aclarar algo y que no me gustaría que se quedara malinterpretado. No hay cifras alegres aquí.
son cifras tristes, son los datos de una pandemia que está atacando a todo el mundo. No hay en ningún momento ninguna intención ni de triunfalismo, ni muchísimo menos de pensar que esto ya lo superamos. No es así. Y en ese sentido, su pregunta es muy pertinente, porque además el día de hoy está en la primera plana, lo que usted acaba de comentar, de un diario de circulación nacional. Y en ese sentido, primero, la información que nosotros dimos, porque efectivamente es información del Seguro Social, de los datos que están en el CISBER, nosotros hicimos llegar a este medio de comunicación, al periódico El Universal, varios datos. Lo primero que hay que decir, y lo reporta el propio periódico, es que en todo el mundo está pasando lo mismo, desafortunadamente. No es la excepcionalidad mexicana, ni para bien ni para mal. Es, insisto, los datos de una pandemia. Y ahí es donde quisiéramos todos nosotros, estoy seguro, encontrar futuro, pensar en cómo unir fuerzas, como lo hemos hecho, como lo acaba de decir el maestro Ferrer, con los gobiernos estatales, permanentemente con los gobernadores, como con el gobernador de Jalisco, con quien hablamos, analizamos y vemos cómo nos podemos ayudar. Por eso el reconocimiento que se ha hecho aquí de muchos de los gobernadores. Hoy está pasando una noticia terrible, Chihuahua está regresando a semáforo rojo. Eso nos preocupa mucho porque son datos que hablan de la dificultad que va a enfrentar el personal de salud en las próximas semanas. Son datos, insisto, de una pandemia, no los podemos ver de otra manera. Entonces, regresando al tema que usted mencionaba, lo primero que se hizo llegar a esta publicación fue esta situación, que recuerdo a reportes internacionales, se menciona que el 70% de los pacientes en todo el planeta en estado crítico requieren de intubación y la técnica de ventilación mecánica. Hay dos estudios que se hicieron llegar, el de Myers y el de Grasselli, estudios de otras partes del mundo. De estos casos se requiere intubación, se ha reportado una letalidad que varía del 76% al 97% en todo el planeta. Datos de Shohu, Ilú y otros. También, con todo gusto, podemos dejarlos a disposición de la mesa directiva para que pudiera distribuirlo entre el personal. Entonces, son datos similares a lo que ocurre en el mundo. Y insisto, no son datos ni cifras alegres, es lo que está ocurriendo. Ahora bien, las explicaciones, como usted lo preguntó específicamente, de cómo explicamos, la propia publicación da algunas respuestas. Y entrevistan a varios especialistas de otras instituciones de salud, incluso de la UNAM. Uno, lo plantean ellos, es producto del déficit de profesionales de salud en terapia intensiva. Es un déficit que quisiéramos tener la fórmula para acelerar la especialización y se han hecho esfuerzos extraordinarios para que un médico anestesiólogo, un inhaloterapeuta aprendan rápido a hacer lo que tendrían que estar haciendo especialistas que no preparamos durante muchos años. Pero no se puede pedir que aparezcan de la nada cuando se dejó de invertir justamente en las becas que daba el Seguro Social para médicos residentes y formamos a la mitad de los médicos residentes. Por eso es tan importante este dato que les daba al principio del incremento de 43% de las becas. Antes del COVID estábamos en esto, no porque supiéramos que venía una pandemia, simplemente porque era claro y evidente que había un déficit en el número de especialistas. Pero también da luz esta misma publicación y dice a quienes entrevistan, si quieren tomar esa información, que los pacientes están llegando en condiciones muy graves a las unidades médicas. Y es cierto, nosotros desde el día 1 estamos insistiendo en la hospitalización temprana. La hospitalización que no necesariamente significa tener ventilación mecánica, no es necesariamente el uso de un ventilador, es todo lo que puede hacer el gran personal de salud, del Seguro Social, con un paciente en la etapa temprana de la enfermedad, con puntas nasales de oxígeno, con diferentes tratamientos, simplemente estando monitoreando a los propios pacientes. Y de eso
ahí están los registros, en el propio plan para la atención de COVID que presentamos ante el Consejo de Salubridad General, insistiendo en que la ventilación es el último recurso, y todo el planeta está en la misma situación. Nadie quiere llegar a la intubación. Podemos hacer muchas cosas antes. Lo que sí les puedo decir, y estoy obligado a decírselos, es que el personal de salud, muchas veces en ese contexto, con personas que llegan tardíamente, con instalaciones a veces que tienen fallas estructurales de años en las instalaciones, hacen todo lo que esté en sus manos. Nunca dejan de hacer algo para poder salvar vidas. Y plantear que esta situación de la letalidad es una excepcionalidad y que en México es producto de poca capacidad del personal, me parece que es un poco injusto para quienes han estado ahí ya durante hace meses, cansados, agotados, estresados, agredidos, y que hoy merecen nuestro respeto y pensar formas como juntos los podamos ayudar. Espero que con estas respuestas haya dado claridad a esta situación. Gracias, diputado. Gracias, maestro Zoé Robledo. Para responder a las preguntas realizadas por el diputado Ramírez Salcido, tiene la palabra el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer. Con su permiso, Presidenta. Diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, le comento que no le compete al INSABI emitir medidas de contención de epidemia. Eso corresponde a las autoridades sanitarias. Sin embargo, yo le diría que las medidas de contención es seguir aplicando, señor, los protocolos. El primero que se aplica es el de sana distancia, las no concentraciones colectivas a más de 50 personas, portar los cubrebocas, que como sabemos todo es una medida auxiliar. No por cargar el cubreboca vamos a dejar las otras medidas. El lavado de mano es muy importante. Y una situación que nos ha ayudado mucho es lo que se aprobó como un semáforo nacional que se aplican en los 32 estados para ir reactivando nuestras actividades conforme lo determina el semáforo. Los 32 estados han aplicado lo que se determina con el semáforo, y ellos han aplicado en cada entidad, señor diputado, estas medidas para proteger a la población. Muchas gracias. Muchas gracias, director Ferrer. Tiene el tiempo para su derecho de réplica el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por sus respuestas. Sin embargo, quisiera decir que, aunado a los retos que tenemos de frente, la sociedad mexicana exige de las autoridades de salud reflexionar en torno a las medidas implementadas hasta el día de hoy que han costado una importante cantidad de vidas humanas. Es momento de dejar de lado las filiaciones políticas. Hacemos un llamado a la unidad para estar a la altura de las circunstancias. Debemos reconocer el rezago importante en las finanzas públicas. Llegó el momento de coordinar esfuerzos y trabajar unidos a fin de subsanar las deficiencias presupuestarias resultantes de, por un lado, los malos manejos y por otro, la pandemia. Recordemos las polémicas sesiones de semanas pasadas donde la mayoría de esta Cámara, sin mayores explicaciones y atendiendo a la voluntad de un solo hombre, votó a favor de la extinción de 109 fideicomisos sin alguna justificación de cómo se gastarían los recursos conseguidos con tal barbaridad. En este proceso se dejó entrever la intención de desaparecer también el Fondo de Salud, y aunque logramos detener ese embate,
los diputados de la mayoría han presentado una iniciativa de ley a fin de quitarle recursos a dicho fondo tan importante. Para poner en contexto lo que significa el presente fondo y el tratamiento de las enfermedades a las que va dirigido, de acuerdo con lo señalado en el segundo informe de actividades de la Secretaría de Salud, aproximadamente un tercio de las enfermedades que causan más muertes en nuestro país podrían entrar dentro del catálogo de ayuda de dicho fondo, entendiendo que apoya a las familias mexicanas a enfrentar los altos costos de tratamiento generados por dichos padecimientos. Para entender el alcance y lo que significa una enfermedad catastrófica, es aquella definida y priorizada por el Consejo de Salubridad General gracias a su alto costo y los gastos que se derivan de sus tratamientos y medicamentos asociados debido a su grado de complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurren. En ese sentido, el Fondo de Salud dota de recursos presupuestarios a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas para la atención de 66 enfermedades, las cuales pertenecen a las categorías esenciales como cuidados intensivos neonatales, trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos en menores de 18 años, enfermedades metabólicas en menores de 10 años y cáncer en menores de 18 años. Es importante señalar el número de beneficiados, los cuales se verán afectados por la eliminación de dichos recursos. En este sentido, la tarea restante para los actuales titulares sería la de realizar acciones enfocadas a impactar a un promedio de 17 millones de mexicanos, la de fortalecer la infraestructura de los centros de atención, de tener presente la vía idónea para reemplazar los beneficios mermados por la insuficiencia administrativa y presupuestal presentada en el actual gobierno. Es entonces que recalco la importancia y urgencia ante las intenciones de mis colegisladores de generar un plan de acción de lograr tal objetivo y en específico enfocado a subsanar el boquete presupuestal que quedaría para atender esas enfermedades como lo son el cáncer infantil, el cáncer de mama, el SIDA, entre otros. Por la salud de los mexicanos, confío en la existencia de dicho plan alternativo y que sea mucho mejor que el ejecutado para atender la crisis sanitaria por la que hoy estamos atravesando. Ante este escenario, y ya que los compañeros de la mayoría hacen oídos sordos ante los reclamos de la ciudadanía que día con día exigen mejores condiciones en la atención médica, me permito dejarles con todo respeto la encomienda de no permitir tal atropello. Con la salud de los mexicanos no podemos lucrar y mucho menos en estos momentos que se nos exige unidad y compromiso. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.